iglesia perfecta. Ya se la saben que no hay iglesias perfectas, ¿no? Ya les he dicho que cuando la encuentren, no se vayan porque la van a echar a perder. No se congregue ahí porque es perfecta. Y nosotros no somos perfectos, ¿no? No era una iglesia perfecta, pero sí era una iglesia apasionada, era una iglesia viva, una iglesia valiente, una iglesia enfocada. A ver, y usted sabe que cuando enfoca algo, pues se puede ver mejor. No sé cuánto les han hecho alguna vez algún examen en la vista. Le ponen un aparato aquí enfrente y de repente le pasan algunos lentes y ya le ponen unas letras ahí enfrente, en una pared, y mira esto, que se me alcanza a leer, hasta que le ponen el lente adecuado, está enfocado, es que usted puede ver perfectamente las letras que le ponen en la. ¿Alguna vez los que fuimos traviesos, digan amén? Algunos no se les quita todavía, pero que agarramos una lupa y la pusimos en el sol, en la mano. ¿Quién hizo eso? En una hormiga. A ver, levanten manos que quemaron una hormiga alguna vez. Asesinaron una hormiga por traviesos. Amén. Con la lupa. Algún papel, a ver si se prendía. ¿Qué logramos? ¿Cuándo logramos que aquello que queríamos calentar o quemar, pues se hiciera realidad esto? Cuando la luz del sol se enfocaba perfectamente en la lupa, o se enfoca perfectamente, es cuando logra incluso provocar un incendio. Algunos dicen que algunos incendios son provocados así por cristales, por botellas quebradas en los bosques y que la luz pega y bueno, y llega a enfocarse tanto que puede provocar un incendio. Bueno, esta era una iglesia enfocada. Sabía a dónde dirigirse, sabía lo que tenía que hacer, a dónde tenía que ir. Entendía su propósito aquí en la tierra. Entendía por qué el Señor la había instituido, por qué el Señor había derramado su espíritu sobre ellos como un pueblo escogido, como una iglesia, una nación escogida de entre tantas naciones. Amén. Ellos lo entendían perfectamente, su identidad. Ellos la conocían plenamente. Identificaban para qué estaban aquí como iglesia. Ellos entendían la misión, la comprendían perfectamente, y la misión era testificar de Jesucristo. Amén. Testificar de Jesucristo. Amén. No tenían templos grandes. De hecho no tenían templos. Cuando leemos este verso, Hechos 5:42, pues algunos se imaginan, ¿no? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar la canción. Se imaginan a los apóstoles, a los hermanos de aquel tiempo preparándose en su casa para ir al templo. Vamos a ir al templo, vamos a tener culto. Y se imaginan a Pedro tomando el púlpito y el micrófono. No había nada. Parándose en una plataforma para hablarle a la iglesia que se reunía en el templo, y todos los hermanos ahí bien bonitos, arreglados, bien bañados, con corbatas y con sus velos y todos ahí, y Pedro predicándoles. Y ahora le voy a entregar el lugar al hermano Juan, y pasaba Juan, y ahora viene Matías, el último que fue escogido. Venga, Matías, él nos va a despedir aquí en el templo. Algunos se imaginan ese culto, pero no. Dile que está a tu lado. No tenían templo. No tenían un templo. No tenían un edificio como este. ¿De qué templo estaba hablando ahí el escritor? Había uno solo, ahí en Jerusalén.
el templo de los judíos. Es más, que ni siquiera lo habían hecho ellos, ese templo. Herodes de alguna manera había logrado levantar otra vez para congraciarse con el pueblo. Herodes, un romano. Y ahí es donde los religiosos de aquel tiempo, los saduceos, los fariseos, los escribas, la gente que estaba encargada de ese templo, eran los que se encargaban también de la liturgia, del culto en ese templo. Y ahí todos los judíos iban a celebrar sus rituales conforme a la ley, a hacer sus sacrificios, sus ofrendas en ese templo. Todos. También los discípulos como judíos también iban a ese templo. Era el único que había. En las demás comunidades de Israel, en los demás pueblos no había templos. Había un solo templo en toda la nación y estaba en Jerusalén. En las demás poblaciones, en las demás comunidades había algunos edificios más pequeños que llamaban sinagogas, donde se reunían también para estudiar la palabra de Dios, las escrituras, pero el templo solamente era uno en Jerusalén. Y ahí llegaban entonces los discípulos, no tomaban un espacio en la plataforma, no se les daba un lugar para dirigir, no, ellos no tenían nada que ver en la liturgia de ese templo. Ellos donde predicaban, enseñaban a Jesucristo era en las escalinatas, en los atrios, en los patios de ese templo, en las entradas, como ocurrió en el capítulo 3 del libro de los Hechos también, cuando llegaron y se encontraban un hombre pidiendo limosna y le dijeron: no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Y aquí el hombre se incorporó saltando, alabando al Señor, y entró junto con ellos, que iban a orar. ¿A qué iban? A orar, dice Hechos 3. Entonces ellos no eran los encargados, ellos iban a ese templo como cualquier otro judío, y ahí aprovechaban para predicar la palabra del Señor, para testificar. Alguien alaba y glorifique al Señor, para proclamar lo que estaba en su corazón. Una iglesia enfocada en la misión, entendiendo el propósito para el cual Dios lo había llamado. Cada uno de sus discípulos lo entendían perfectamente, y entonces ahí aprovechaban. Luego se reunían en las casas. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen una casa? Imagínate que toda nuestra casa se convirtiera en lugares anfitriones para que ahí se predicara la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias tendríamos en San Luis? Si cada hogar se convirtiera en un hogar anfitrión para que ahí se predique la palabra de Dios. Miren, aquí nada más tenemos unos poquititos hogares. Levante la mano los que son anfitriones. 1, 2, 3. ¿No vinieron los demás anfitriones? La hermana de Leque está teniendo a los niños, es otra anfitriona. Nos falta la hermana Humberto con la Norma. ¿No vinieron hoy? Son anfitriones. ¿Cómo están? Como apuntaron allá, no vinieron. Amén. Pero ahí son anfitriones. Pero que cada hogar nuestro se convirtiera en un lugar de predicación, donde se hable la palabra de Dios, donde se convivan los hermanos, donde coman juntos. ¿A cuánto les gusta comer juntos con los demás hermanos y convivir? Amén. A ver, invítenme a ver si es cierto. No, ya no les creí. Y comían juntos, dicen, con alegría y sencillez de corazón. Algunos tienen miedo de invitar al pastor y a su familia a comer a veces, porque es bien tragón, dice. Y así pasa en algunas iglesias. Llegamos a una iglesia y un hermano, pues recién habíamos llegado a esa iglesia, me dijo: pastor, yo no quiero invitar a usted y a su familia a la casa a cenar, pero no tengo mucho para ofrecerle. Como si uno comiera unos banquetazos, ¿no? ¿Se imaginan algunos? No, hermano, lo que usted puede darnos. ¿Qué? No, lo que usted quiera darnos. Ah, pues vamos. ¿Sabe qué nos dio? Frijoles de la olla. No, eran de harina.
tortilla recién hechas, con un pedazo de queso fresco, con tomatito y cebolla, y una infaltable Coca-Cola a un lado. No, hombre, un banquete. A ver, hermano, ¿cuánto le gusta eso? Lo disfrutamos a gusto, convivimos. En otra iglesia que pastoreamos también nos invitaron los hermanos. Los queremos invitar, pero pues usted sabe cómo vivimos, no importa, vamos. Llegamos a la casa, una casa de adobe, bueno, ni de adobe, era de esas ramas, ¿cómo le llaman? Gobernadoras, con varas, cachanilla y no sé qué tanto, cachanilla más bien gobernador, eso huele feo, la cachanilla con varas y enjarrada de lodo, esas eran las paredes. No tenían donde dormir, les conseguimos colchones y los tiraban en el suelo y dormían en los colchones. Era un matrimonio con 10 hijos. No tenían televisión. Verídico, no tenían televisión. Y ahí llegamos a esa casa. Las sillas eran cubetas. Había que sentarse en las cubetas. La estufa era una hornilla de barro, con una lámina arriba así. Y ahí le echaba la leña al hermano mientras hacía las tortillas. Tenía la olla de frijoles cociendo de hace mucho ahí. Y eso es lo que íbamos a hacer, ¿no? Ahí nos sentábamos en ese comedor de las cubetas, los niños corriendo ahí llenos de lodo. Y el hermano decía: ahorita vengo, hermano. Aquí voy nomás a donde bajaba tantito y tenía sembrado rábanos, cebollas y no sé qué tanto, y los arrancaban y le traían a lavar y venga, tráiganselos para que se los traía para comer ahí. No, hombre, hermanos, banquetazos. ¿A cuánto les gusta eso también? Comían juntos, con alegría, con sencillez de corazón. Una hermana quiso quedar bien con el pastor y su familia. Pastor, los quiero invitar a desayunar. Dígame, ¿qué quiere desayunar? Lo que pida. No, hermano, por lo que desayunamos todos. ¿Qué desayunan ustedes? Unos huevos estrellados, un pedacito de chorizo ahogado ahí, frijoles refritos. Nomás es unas papas si quieres fritas. Ya si quieres una tortilla de harina y unos también recién hechas. O de minza también, no hay problema. Lo que desayunamos todos, hermana, eso queremos. Que usted quiera darnos, lo normal. No, hombre, hermano, cuando llegamos nos tenía un corte de carne, como una pulgada de grueso, con dos blanquillos estrellados y no sé qué tantas cosas. Era un banquete. Yo le dije a mi esposa: yo no desayuno eso, pero bueno, ya nos invitaron, vamos a desayunar. Me voy a sacrificar. Hermanos, desayunábamos todo muy bien. Ese día tenemos que regresar a San Luis, San Felipe, tenemos que venir a San Luis a la reunión. Desayunamos y de ahí nos vinimos. Hermano, me hizo daño el desayuno. Me tuve que parar en el camino a vomitar. Llegué al Ejido Durango. Los que conocen la carretera de San Felipe Mexicali, pues entrábamos por el Ejido Durango y ahí estaba el pastor Elmer Romo, que había salido de allá de la iglesia donde estábamos nosotros. Y hermano, por favor, ore por mí porque ando bien, apenas voy a llegar a San Luis. Amén, hermano, ora por los que oró por mí, ya quiero por mí. Véngase, me llevó a su casa y abrió un cajón y ¡pum!, botaron un montón de pastillas. Tómense esto, hombre. Tenía un cajón lleno de pastillas ahí. Eso fue después de la oración, ¿verdad? Pero me puse bien mal con ese desayuno de lujo. Amén. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? Que la iglesia convivía, comían juntos y el pueblo los observaba. Los vecinos veían cómo se llevaban ellos, cómo se relacionaban, y cuando platicaban con ellos, ¿de qué creen que hablaban?
de fútbol, de series turcas, de series japonesas, o cómo se llama. Ah, coreanas. Como yo ni las miro, yo no sé de qué se trata. Dice, de Netflix, de eso platicaban. ¿De qué hablaban con los vecinos cuando tenían que relacionarse con ellos? Hablaban de lo que había en su corazón. Hablaban de aquel que había cambiado su vida, de aquel que había transformado su familia, de aquel que hacía milagros en ellos, de aquel que le había dado una palabra de vida eterna. Hablaban de Cristo, aleluya, todos los días en el templo y por las casas. No cesaban. ¿Qué quiere decir no cesaban? No dejaban de hablar de Cristo. Por eso les llamaron cristianos. Hechos capítulo 11, 13. Por ahí está, 11 o 13 de Hechos, dice. Y por primera vez se le llamó cristianos en Antioquía. Por primera vez el pueblo los llamó cristianos. ¿Sabe por qué? Porque solamente hablaban de Cristo. Ahora que alguien solamente habla de Cristo, este hermano que un famoso nomás de la Biblia habla, nomás habla de Cristo y de Cristo y a algunos le sacamos la vuelta, esos hermanos se les saca la vuelta porque solamente sabe. ¿Por qué? Porque eso es lo que trae en su corazón, es lo que trae en su mente. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé qué es lo que tú platicas, que hablas, que compartes con la gente que te relacionas, pero aquel que tiene a Cristo en su corazón habla de Cristo, habla de lo que Dios ha hecho en su vida, testifica. ¿Y qué es testificar? Es compartir de lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que ha experimentado. De eso habla. ¿Y cómo logramos identificar a una iglesia que testifica? Cuando encontramos hombres y mujeres que han sido transformados por el poder de Dios, que sus familias han sido cambiadas, que sus matrimonios han sido transformados, y entonces esto comparten, esto hablan. Encontramos a personas así en la iglesia que están apasionadas por el Señor, y eso es lo que quieren hablar, eso es lo que quieren compartir. Apenas ven un enfermo y quieren orar por él en el nombre de Jesucristo. Ven una necesidad y dicen: el Señor puede cambiar esa necesidad, puede resolver tu problema. Amén. Aprovechen cualquier oportunidad para hablar de Cristo, porque es el que cambió nuestra vida, es de quien estamos apasionados. ¿Usted ha visto, ha oído a una persona enamorada? ¿Nadie? ¿De qué habla una persona enamorada? Apasionada. ¿De qué habla? Parece que anda en las nubes siempre, ¿no? Le habla así, anda en otro mundo, y ahí escribiendo en los corazones, en los cuadernos, en las paletas de los escritorios de la escuela, ahí en los ¿cómo es? En los árboles de los, no, en la penca del maguey se saca. También donde hay maguey, pedías águilas ahí, las águilas. A ver, eso anda pensando, quiere hablar, quiere escribir solamente con aquella persona. Así es un cristiano que trae a Cristo en su corazón. Solamente piensa, habla, aprovecha cualquier oportunidad para hablar de aquel que cambió su vida, de aquel que lo transformó. Como dijo Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Bendito sea el nombre del Señor. Era una iglesia enfocada. Su identidad se veía en su misión: testificar de Jesucristo. No tenían un templo grande, no tenían recursos abundantes. De hecho, algunos habían dejado sus trabajos, ¿sí lo saben?, por ser predicadores. Pero tenían algo que nada podía sustituir. Tenían una convicción profunda
amén, de que Jesucristo es el Señor, amén, y que el mundo necesita conocer a este Jesucristo que tú y yo conocemos. Bendito sea el nombre del Señor, que el mundo necesita oír, amén. Alguien me preguntó en la mañana, andábamos recogiendo ahí basura que los animalitos tiran. Ya les dije que oren por mí, porque no sé si orar por ellos o comprarme un rifle. Porque ya son años batallando con esto, ¿no? Y todos los días batallando con las basuras y juntándonos otra vez. Pero pregunta a alguien, de hermanos que están aquí, hermanos de Maricopa, un aplauso para los hermanos de Maricopa. Le pregunta al hermano Cristóbal, ¿y cómo se le lleva con sus vecinos? Dije, gracias a Dios, bien, muy bien. Con todos, muy bien. Y a veces piensan que estoy loco, no sé qué, pero voy en el carro y está un vecino y yo saco la mano y, buenos días. Y hace poco se cambiaron un matrimonio allá, pasando la 43 ahí, la cuchilla. Y están afuera y yo nomás aprovecho y lo miro afuera. Y ya me saludan. Con una sonrisota me saludan así. Ni me conocen, ni yo los conozco, no me he presentado con ellos. Pero cada vez que paso, no sé qué pensarán de mí, este loco, ¿dónde vendrá? Dirán, vamos a saludar, no, pero yo saludo. Pero ya me tendré la oportunidad de llegar ahí. A ver, frente, a un lado, aquí. Aquí está José. Un aplauso a mi hermano José. Que insistimos, se fue de aquí, regresó, pero regresó para entregar su vida a Jesucristo. Gloria al Señor, aleluya. No sabemos cómo Dios obra y qué medios usa el Señor para atraer a aquellos que va a salvar. Yo no lo sé, y a veces son inexplicables, incomprensibles las maneras en que Dios trabaja con las personas para que vengan a sus pies. Pero ya que la persona viene a los pies de Cristo, entiende que lo mejor es servir a Jesucristo. Amén, que es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Ahora te pregunto, ¿cómo estás con tus vecinos? Si hubiera grillos, si hubiera escuchado algún grillito, porque nadie dijo nada. ¿Cómo estás con tus vecinos? Estábamos un día en la casa de un hermano ahí echando mecánica y le faltó una herramienta y falta, hermano, pues pregúntale al vecino. Le dije a veces, no, es que me prestó una y ya no se la regresé. ¿Cómo voy a parar esa pedida? Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo estamos con los vecinos? ¿Puedes hablarle de Cristo? ¿Puedes testificarle de lo que Dios ha hecho en tu vida a tu vecino? Bueno, no nos vamos muy lejos. ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cuántos esposos pueden darle la honra y la gloria al Señor porque sus esposas son hijas de Dios, convertidas a Cristo Jesús y que aman al Señor? Ah, sí, hay varones. ¿Cuántas hermanas aquí pueden glorificar a Dios por su esposo? Y me invitaron. Qué poquitas escuchan. A ver cuántas hermanas alaban al Señor por el esposo transformado que tienen en casa ahora. Ay. Le damos presencia. ¿Cuántas hermanas están contentas con Dios por lo que ha hecho con su esposo? Bueno, está bien. Estamos en el proceso. A ver. De gloria en gloria, todavía no llegamos a eso, pero ahí vamos, de gloria en gloria, de poder en poder. Amén. Hermanos, qué importante es poder hablarle con esa convicción, esa seguridad a las personas. Cuando tú estás apasionado por el Señor, puedes testificar con esa confianza, con esa convicción, porque además tienes un respaldo moral, amén, una autoridad espiritual sobre tu vida, porque tus acciones, mis acciones respaldan la palabra que voy a dar, el mensaje, el discurso que voy a compartir va respaldado con mis acciones, amén. La gente me va a escuchar,
perfectamente porque saben que me comporto como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Alguien alabe al Señor. Aleluya. Una iglesia que testifica es una iglesia constante, que persevera sirviendo al Señor. Por eso dice todos los días. Imagínate que todos los días tuviéramos reunión aquí en el templo. Si con trabajo viene el domingo algunos, dile que te hablan, dile, te hablan. Vean los espacios vacíos. Y es un culto a la semana, uno, aparte de la misión. Los que quieren un culto, pues está la misión para apoyar los jueves. Pero aquí en la iglesia, y aún así nos faltan hermanos. Ahora sí, dijera el pastor ocurrente, hermanos, todos los días vamos a tener actividad en el templo y luego nos vamos a reunir en las casas. ¿Qué dirían de ese pastor? No, se sale el pastor, qué ocurrente. ¿Cómo? ¿Él nos va a dar de comer o qué? ¿Él nos va a mantener o cómo le vamos a hacer? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Era una iglesia constante, amén, que no se molestaba para nada, que no se enfadaba para nada. No era una rutina para ellos predicar la palabra del Señor todos los días, porque cada día tenía una experiencia nueva en el Señor. Es más, dice la palabra de Dios que salía Pedro todos los días de su casa y la gente sacaba los enfermos. ¿A dónde los ponía? Ahí en las banquetas. ¿Para qué? Para que al menos cuando pasara Pedro, fíjese qué tremendo el impacto, ¿no?, del testimonio, cómo testificaban, que al menos la sombra de Pedro cayera sobre el enfermo, le pegara al enfermo. Esa era la fe que le tenían a los cristianos en aquel tiempo, que cuando salían algunos discípulos, que al menos la sombra. ¿Cuántos pueden sanar con su sombra? Aquí está pegando una sombra. ¿De quién es esta sombra? ¿De quién? Por allá, mira, está mi sombra. ¿La pueden ver? ¿A dónde va? Ahí va la salida de la, ahí va. ¿Lo creen? Pero ya dice un coro que cantamos que no era la sombra de Pedro, sino el poder en el nombre de Jesucristo. Un aplauso a Jesucristo. Él es el que hacía las sanidades. Es la fe en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pero hasta allá iba la gente, la fe que le tenían a los hermanos, a los cristianos de aquel tiempo, a la iglesia de aquel tiempo. Ellos esperaban que ellos salieran para compartir la palabra, para platicar con ellos. Háblame de Cristo. Aquí hay un enfermo, ora por él, hermano. Yo creo que esos tiempos pueden regresar a nuestra iglesia. Alguien alabe al Señor. Cuando una iglesia se enamora del Señor, cuando una iglesia se apasiona por Cristo, no va a batallar en testificar, y la gente se va a dar cuenta, tus vecinos se van a dar cuenta, tu familia se va a dar cuenta. Donde estés, no vas a poder pasar desapercibido. La gente te va a identificar. Amén. La gente se va a dar cuenta que tú eres cristiano, que eres cristiana. ¿Por qué? Aleluya. No solamente por tu forma de vestir, ni siquiera por tu forma de hablar, ni por tus actitudes, que también es un factor importante. No vas a pasar desapercibido, porque hay algo en ti, hay algo en mí que nos hace distintos, nos hace diferentes, y la gente lo percibe, lo siente, ¿sabes? Es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Alguien alabe al Señor. Es el Espíritu de Dios que habita en ti, que mora en nuestro corazón, es la presencia de Dios, y eso se va a reflejar, por supuesto, en todo nuestro actuar. Pero no necesitas ni hablar, la gente va a mirar algo diferente en ti, porque es el Espíritu de Dios.
Es el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Es la búsqueda que estamos teniendo del Señor todos los días. Por supuesto, hermanos, que es algo espiritual, pero que se va a reflejar en lo material, en nuestras relaciones. Se va a notar en lo físico. Una iglesia que testifica con esa constancia, con esa perseverancia, amén, no solamente espera una reunión como esta, un evento especial, una campaña, una fecha especial, no, lo hace todos los días. Diga conmigo, todos los días, haber entendido que la misión no es una actividad, es un estilo de vida. Amén. Un estilo de vida. El ser cristiano es un estilo de vida. Así somos. El Señor así nos hizo, nos diseñó para eso. Un estilo de vida, el ser cristianos. Testificamos aquí y donde sea. No separamos, pues, nuestra vida cristiana de nuestra vida secular. Mañana, ¿cuántos van a ir a trabajar mañana? ¿Necesitas ponerte una corbata para que la gente piense que eres cristiano? ¿No? ¿Te vas a portar diferente como te comportas aquí el día de mañana? A ver, otra vez. ¿Se van a portar igual como se portan aquí? ¿Normal? Porque es un estilo de vida. Vamos a hablar como hablamos aquí. Sí, algunos no pueden, ¿verdad? Su trabajo, hermano, no puedo ni cantar ahí porque luego me regañan, no me permiten hablar de Cristo. Bueno, con tus acciones, en tu vida, en los breaks, ahí en un momento de descanso vas a tener oportunidad de compartir la palabra, te van a preguntar porque van a mirar en ti algo diferente. Amén. Es un estilo de vida, no podemos separar, ¿verdad?, lo que vivimos aquí a lo que vivimos allá, aunque vayamos a trabajar en lo cotidiano, lo normal como cualquier persona. Allá vamos a dar testimonio de que Cristo está en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. En el trabajo, en la escuela, en la familia, donde sea, el Evangelio no se guarda para el domingo. Alguien alaba al Señor. El Evangelio no se guarda para una reunión entre semana. El Evangelio se vive todos los días. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Ese constante, entonces, impacta. Amén. Impacta tu entorno. Es ser constante sirviendo al Señor. Alguien se va a dar cuenta, alguien lo va a percibir. Una iglesia que testifica. Por último, quiero decir esto, que es una iglesia que usa todos los espacios. Amén. Aprovecha todos los espacios. Aquí se menciona solamente el templo y por las casas, pero en las calles, en las plazas, en los mercados, donde quieran, hasta en el tianguis. ¿Dónde más se puede predicar la palabra? En la cárcel, en los centros de rehabilitación, ¿dónde? Hospitales, asilos, orfanatorios, en las esquinas, donde sea. La iglesia que ha aprendido que esa es su misión, amén, usa todos los espacios. No hay un lugar correcto y decir, este es el lugar solamente para predicar. No, la iglesia lo ha entendido. Cualquier lugar es especial. Aleluya, es correcto para predicar la palabra del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. En las casas, en las conversaciones convencionales que tenemos con la familia, con los amigos, amén, ahí ejercemos el testimonio, ahí discipulamos en el nombre del Señor, ahí podemos orar y ahí los milagros se pueden dar, ahí las sanidades también pueden realizarse. ¿Alguien lo cree? Alabe al Señor, aleluya. Ellos no esperaban a que la gente llegara a un edificio. Amén. Ellos iban donde la gente estaba. No esperaban que llegaran. Yo siempre lo he dicho, hermano, imagínense
Si Jesús hubiera pensado como algunos de nosotros, ya saben, ¿no? Jesús va a comenzar su ministerio y Jesús rascándose la cabeza, ¿cómo le voy a hacer? Quiero llenar el mundo con este mensaje que traigo, pero estoy solo. Ya sé, voy a rentar un lugar. Y se fue a Jerusalén, a la ciudad más importante, rentó el lugar más grande de ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a poner un luminoso acá enfrente. Aquí se hacen milagros todos los días. Aquí hay palabra de vida eterna en este lugar. Vengan. No es suficiente, ¿qué más? Voy a contratar a un ministerio de alabanza que me ayuden a cantar. Voy a rentar mobiliario, sillas. ¿Qué más hago? Voy a publicar en el Facebook que ya abrimos el templo, que ya está un lugar de milagros, sanidades. Voy a mandar mensajes, voy a mandar un carrito ahí con una bocina que ande repartiendo folletos para que vengan. Ya lo tenía todo listo, ya tenía el ministerio de alabanza, el mejor sonido, la mejor plataforma, hasta luces le puso al edificio, el luminoso allá afuera, todo bonito. Y Jesús entonces agarró una sillita y dijo, a ver cuánto llegan. Ya hice la convocatoria y se sentó a esperar. Ya Señor, ya estoy listo para iniciar el ministerio. ¿Cuántos llegaron? De pronto llegó uno, se asomó por allá y miró a Jesús sentado. Pásale. Vente. Otro por allá, otro por acá. Y comenzó la primera reunión con 10. La siguiente semana otra vez. ¿Cuánto crees que duraría Jesús para cumplir su ministerio si eso hubiera hecho? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Se quedaron muy serios, hermano, me asustan. ¿Qué hacemos? Hacemos tanto énfasis en los edificios. Nos concentramos tanto en el edificio. Todo lo queremos hacer aquí. ¿Hay enfermos? Aquí que sanen. ¿Alguien quiere ser lleno del Espíritu Santo? Aquí. ¿Alguien quiere dar una palabra profética? Aquí. Los dones, ministerios, aquí dentro. Y siempre he dicho, si esos dones, esos ministerios se ejercieran allá afuera, ¿qué impacto? Esos que tienen palabra del Señor, que el Señor me dijo, vayan a una carnicería, vayan a un restaurante allá, los hospitales allá. ¿Por qué todo lo queremos hacer aquí dentro de un edificio? Con los que ya están aquí. Y muchos ya bautizados en años siguiendo al Señor. Aquí lo queremos hacer cuando allá afuera hay tanta necesidad. Cuando allá afuera hay gente que ocupe esa palabra que tú tienes. Allá no leemos la Biblia, pero aquí la leemos. Mientras trata la predicación, voy a ponerme a leer la Biblia. Aquí es donde lees la Biblia. O la única vez que lees la Biblia es cuando se da el texto para la predicación, porque allá no se lee. No sé si te estás gozando en esta tarde. Amén. Hacemos tanto énfasis en un edificio que nos olvidamos que nuestro trabajo está allá afuera. Una iglesia que testifica no se encierra, no se conforma. Una iglesia que testifica llega a un lugar como este solamente para celebrar al que vive, al que reina para siempre. Se reúne aquí, trae a su amigo, trae a su familia, trae a su vecino, trae a su compañero de trabajo. Vente, vamos. Donde vamos a adorar al Señor, vamos. Pero ¿cuántos años tiene llegando solo a la iglesia? Sola. ¿Cuántos años? Sin ningún invitado. Ponte de pie, por favor. ¿Cuántas veces tenemos llegando solos? ¿Cuántos años ya? Llegando solos.